Señor les bendiga. Que en esta mañana, ¿cuántos quieren oír palabra de Dios? Eso es importante. Aunque no siempre, ¿cómo te puedo decir? Escuchamos lo que queremos, ¿no? ¿Sí o no? No siempre, ¿cómo te puedo decir? Una persona que te ama es la que te dice la verdad, por sobre todas las cosas, no te miente. Eso de mentiritas, mentirijillas, mentiras blancas o lo que sea, no. ¿Están, no? Entonces no puedo venir verdaderamente a decir que te amo y que no te digo ciertas verdades que nos incomodan, porque al primero que incomodan es a mí. Entonces, en la antigüedad el Señor enviaba a los profetas a decirle las cosas que muchas veces al pueblo le incomodaban, al pueblo de Dios le incomodaban. Y nosotros debemos ser incomodados para darnos cuenta de ciertas cosas. Porque si no, ¿cuántos jugaban al solitario? Bueno, ahora está en todos lados, desde el ordenador, con el móvil. Pero yo te digo, cuando jugabas al solitario con las cartas y te podías hacer trampa, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Y cuántos hacíamos trampa al solitario? Porque no nos gusta perder ni de casualidad. Entonces, y muchas veces esa actitud la tenemos con las verdades incómodas. Nos hacemos trampas al solitario de manera que, por ejemplo, le encontramos la vuelta para justificar lo que no se puede justificar, para decir, esto no es así, no hay que exagerar tanto. Pero la verdad es más tosuda de lo que nosotros muchas veces queremos admitir, ¿sí o no? Y llega un momento en la vida, no sé si te pasará, que uno quiere respuestas. Quiero respuestas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me va así en la vida? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué muchas cosas retrocedo? Y sobre todo me van a permitir, ¿cuántos venimos del otro lado del Atlántico? Levante la mano, no te voy a cobrar nada, ni va a venir inmigración. Pero yo sé que muchos, cuando se subieron al avión, vinieron con una expectativa, ¿sí o no? Y de repente te encuentras con que la expectativa no se ha cumplido. ¿Es verdad o no? Madre mía, qué cosa. Entonces, ¿por qué? Señor, ¿qué pasa? Necesito respuestas. Y el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios en la antigüedad, también le sucedían cosas. Dios los había llamado a una tierra prometida. Quizás muchos vinieron a España diciendo, esa es mi tierra prometida. Me voy a España y se solucionan mis problemas, mi suegra queda lejos, ¿qué más puedo pedir? Yo vine a España y me conseguí una suegra aquí. Entonces, pero la realidad nos muestra una cara y una faceta que muchas veces nos hace sentir frustrados, nos hace sentir que se nos va la vida como agua entre los dedos y no encontramos y queremos respuestas. Y muchas veces, aún gente que no cree en Dios y que no conoce a Dios, levanta los cielos y dice, Dios mío, ¿qué pasa aquí? En mi tierra dicen, me han orinado los perros. Y otros dicen, ni los perros, una manada de elefantes con cistitis. Y queremos encontrar respuestas. Y Dios a su pueblo le habló, porque su pueblo, a pesar de que había ido a su tierra prometida y estaba, en un momento comenzaron a tener una serie de dificultades y de cosas, y ellos querían respuestas. Y Dios da respuestas. ¿Cuántos dicen Dios da respuestas? Y les envió el profeta Jeremías. Y algunos dicen, bueno, pero tú no eres el profeta Jeremías. Es verdad. Pero
En Marcos capítulo 16 el Señor dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. En el original griego es, proclamen las verdades de Dios. Eso significa. Entonces, no necesito tener el título de profeta para saber que si predico la Biblia, estoy predicando y proclamando las verdades de Dios. Escuchen o dejen de escuchar. ¿Las aceptemos o sigamos haciéndonos trampas al solitario? Dile al que está a lo tuyo, ¿harás trampas al solitario? Y entonces, el capítulo 2 del profeta Jeremías, en el versículo 13, le viene desgranando una serie de cosas, pero para no hacerlo tan abundante, porque a veces está escrito con una poesía y una forma que quizás es un poco denso para nosotros entenderlo hoy en ese español, pero te lo voy a resumir en el versículo 13, dice, cuando Dios le dice, a través del profeta Jeremías, le dice a su pueblo, y también nos dice a nosotros, dos males, porque dos males ha hecho mi pueblo. O sea, que el problema no era el abandono de Dios. ¿Cuántas veces te puedes sentir abandonado? Hasta Jesucristo en un momento estaba en la cruz y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hay momentos donde sentimos que estamos dejados de la mano de Dios. Pero aquí el Señor le responde a su pueblo y dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y no es que Dios estaba recriminando, sino le estaba diciendo, ¿tú quieres respuestas? Aquí la tienes. Dios no nos está recriminando, simplemente nos está diciendo, ¿quieres respuestas? ¿Cuántos quieren respuestas? Aquí la tienes, abre los oídos. Dile al que está a lo tuyo, abre los oídos. No hagas trampas al solitario. Dos males, no uno, dos males. ¿Cuántas veces decimos, Señor, ¿en qué pequé? Bueno, te voy a dar dos, pueden ser muchos más. Pero básicamente dos. Me dejaron a mí. O sea, no es que, como decíamos recién, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es que Dios nos ha abandonado. Nosotros hemos abandonado a Dios. Ese es el problema. Haber abandonado a Dios. Y hay algunos que dicen, pero si yo vengo a la iglesia, bien. Yo la otra vez fui a un aparcamiento y aparqué el coche y estaba ahí, pero yo no era coche. Porque hay gente que viene a la iglesia y Dios le dijo a su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Dónde está tu corazón? El problema, el pueblo de Israel no era un pueblo que había dejado la religión judía, no había dejado. Seguía el sistema religioso, seguían con los, con los sacrificios, seguían con todo, hasta daban sus ofrendas y sus diezmos, pero también hacían otras cosas que Dios había dicho que no, pero que no por bendición, porque Dios no es caprichoso y que cuando te dice que no es por capricho. ¿O acaso a tu hijo cuando le dijiste no metas los dedos en el enchufe, fue por capricho? ¿Fue por capricho? ¿Por qué fue? Por cuidarlo. Y cuando Dios dice que no es por capricho. Yo soy de los que cuando era joven y Dios me decía que no, y por eso estuve apartado, no quise saber nada de Dios durante 12 años. ¿Por qué? Porque Dios decía, esto no te conviene, esto no... Y era lo que yo quería. Y tosudo, bueno, ustedes no, se nota que son gente dócil, que no son tercos, ¿no? No, se nota que son gente humilde,
Claro, por el acento muchos dirán, y tú, claro, argentinos, reyes del orgullo. Bueno, yo crecí en Argentina, no soy argentino, crecí en ahí, pero no somos los únicos que tenemos orgullo. Terquedad, cabezonería. No tenemos, allí en Argentina no tienen la exclusiva de eso. Está en el carácter del ser humano, en todos. Entonces, cuando Dios nos dice algo y nos enseña algo, es para nuestro bien, no es para coartarnos, sino es para nuestro bien. Entonces le dice, dos cosas ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy la fuente de agua viva. Me dejaron a mí. Hay gente que nunca quiso creer en Dios. Porque eso de que, bueno, tú naciste para creer en Dios, yo no. Mira, la fe no viene en cuestiones genéticas. En las cuestiones genéticas te pueden venir en cuanto a situaciones si eres más alto, más bajo, más gordito, menos gordito, de ojos, de piel, el color de la piel, que esto, que el otro. Pero en cuanto a la capacidad de tomar decisiones, eso es algo que Dios te lo dio a ti igual que a todos. Y la fe, el creer, es una decisión. Entonces, esa decisión se forja entre lo que uno opta en la vida. Hay quienes optaron en creer, aquellos que dicen, Dios ha muerto. Esas líneas filosóficas que dicen, Dios ha muerto, Dios no existe. O esos modernismos que dicen, no necesitamos a Dios en nuestra vida. Has optado por eso, lo dejaste a Dios. Por creer líneas filosóficas. Y hasta sistemas políticos y no sé cuántas cosas más. La humanidad, muchos dicen, ¿por qué la humanidad es tan mala? Porque obviamente cuando dejamos a Dios, todo se va degradando. Hay algo que se llama el principio de entropía, que habla de la degradación de las cosas. Es algo científico, no es algo que me lo invento. Y así se va degradando la conducta del ser humano. Por eso, aunque lleguemos a la luna, aunque tengamos ahora la inteligencia artificial y todo eso, nos horrorizamos de saber que hay gente muy pulcra que viola niños. Y muchos dirán, ¿pero cómo en el siglo XXI sucede eso? Por la degradación. Y el apóstol Pablo en Romanos dice, por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios. Y comienza a desgranar en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, comienza a degradar, a hablar de una espiral descendiente en lo moral. La degradación moral viene por no tener en cuenta a Dios. Y hay gente aquí que por no querer tener en cuenta a Dios, y hay algunos por haber abandonado a Dios, se encontraron en una espiral descendente en su vida moral, que en algún momento dijeron, ¿y cómo salgo de esta? ¿Cómo salgo de esta? Pero cuando Dios te habla así, no te habla para hundirte ni para condenarte, porque nadie puede condenar. Bueno, sí, Dios sí puede condenarte. Quiero decirte que lo que te condena muchas veces la gente se horroriza y dice cuando escucha mensajes un poco duros, dice, ¿pero qué? ¿Me quieren condenar? No, no te condena un predicador, ni una iglesia, ni nadie. El que te condena es tu pecado. Lo que te condena es tu pecado. ¡Despierta, pueblo! Basta de andar diciendo, me andan condenando, me andan... No, lo que te condena es el pecado, pero lo que te salva es escuchar el mensaje de salvación de Jesucristo. Es escuchar que Dios te ama a pesar de tu pecado. ¡Aleluya! Eso es lo maravilloso, que Dios no, porque Dios no quiere la perdición de la gente. Dios no quiere ni tu perdición ni mi perdición. Por eso enviaba al profeta para hablarle al pueblo, para que corrijan sus caminos, para que corrijan su forma de ver las cosas, su forma de ser.
Y Dios envía ahora a los predicadores a predicar su palabra. ¿Para qué? Para que corrijamos nuestros caminos y dejemos precisamente de andar por caminos de perdición. Porque la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas su fin es camino de muerte. Dejarlo a Dios es camino de muerte. Dejar el consejo de Dios es camino de muerte. Dejar de abrazar a Dios es camino de muerte. Y no podemos echarle la culpa a ningún otro. Hace pocos días iba en el coche y de repente el GPS me decía, gira a la derecha, y me equivoqué y seguí, bueno, al revés. Me decía, sigue recto, y yo giré a la derecha y me perdí. ¿Era culpa del GPS? ¿De quién era la culpa? ¿De quién es la culpa de que te vaya mal en la vida? ¿Quieres respuestas? No te hagas trampas al solitario. Porque el Señor dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Cuando dice fuente de agua viva, da a entender, mira, mi maravillosa esposa es de Galicia. ¿Cuántos conocen Galicia? Y si no lo conoces, te animo a conocerlo porque es precioso. Pero lo más bonito de Galicia me lo traje yo. Para que me digan tonto. Entonces, en Galicia hay muchos manantiales. Tú vas por carreteras secundarias y de repente te encuentras que hay una fuente y esa fuente hay un grifo de bronce viejo y tú pulsas el grifo y sale agua fresquita de manantial. No esa tratada que le ponen cloro o flúor. Como en nuestros países allí le ponen cloro, pero aquí en Europa le echan flúor para purificarla y que tiene bien ese sabor. Esa agua fresquita no tiene comparación. Entonces, te doy este ejemplo para que te des cuenta. Me dejaron a mí fuente de agua viva, fresquita. Y dice, para cavar cisternas rotas. Una cisterna era un lugar donde acumular agua y roto significa que lo que echabas ahí se iba. Entonces dejamos a Dios para hacernos sistemas de vida propios. Con nuestro orgullo, con nuestro yo, siguiendo la corriente de los demás, porque es más importante quedar bien con el mundo, quedar bien con los amigos, quedar bien con la familia y que no me digan religioso o tonto, ¿sí o no? Pero resulta que después, pasado el tiempo, nos encontramos con que hemos decidido creer en filosofías, en sistemas, que son como esas cisternas rotas, incapaces de retener agua, y hemos dejado al Dios vivo. Causa y efecto. La consecuencia de que nos vaya tan mal en la vida es haber dejado a Dios. No quiere decir que si vienes a Dios se te acaban los problemas. Quiere decir que a pesar de los problemas y a pesar de las circunstancias, tú puedes sentir que Dios está contigo, porque Él dice, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Y el Señor te dice, ¿por qué? ¿Para qué me has dejado? ¿Por qué? ¿Para qué has optado por otra filosofía? Eso es quizás para aquellos que de repente nunca habían tenido un encuentro con Dios. Pero aquí quiero hablarles sobre todo, porque muchos que hemos venido de allí, de nuestros países, maravillosos países, pero hemos venido a esta tierra hermosa que nos ha cobijado y hemos venido con el Señor en nuestro corazón y habiendo conocido y habiendo algunos hasta gustado milagros de parte de Dios. ¿Sí o no? Sí. Pero cuando te bajaste en Barajas, parece que se te nubló la vista y se te perdió el Señor en algún lado. ¿Sí o no?
Algunos sí. Van a ser 21 años aquí en España. Y en estos 21 años me encontré con infinidad de latinoamericanos, iberoamericanos o como quieran llamarse, que han venido a España y en sus países habían conocido al Señor, gustado del Señor y hasta habían servido al Señor. Pero aquí se enfriaron. Aquí, en vez de ir a la iglesia como ibas allí, no importaba qué, ahora es más importante el centro comercial. ¿Sí o no? Antes allí no importa si tenías que caminar debajo de la lluvia, pero el amor del Señor era tan fuerte en tu vida que no te importaba lo que... y aquí no, porque me queda lejos la iglesia, tengo que tomar 2 metros. Un domingo a la mañana que estábamos 2 menos 2 bajo cero. Y así uno se va enfriando y va cambiando el amor a Dios por el amor a otras cosas. Y el Señor sigue diciendo, el primer gran error es haberme dejado a mí. Y el segundo, haberse acomodado a este mundo. Cisternas rotas, incapaces de retener agua. Y el Señor te dice y te habla así, franco, duro, porque te ama. Porque no es buen médico aquel que te dice, tienes cáncer, tómate una aspirina. No es buen médico ese. El buen médico es aquel que quiere llegar a la raíz del problema para extirparlo. Y el Señor te habla, y te habla con cierta dureza para sacudirte, porque quiere que te des cuenta. Porque el Señor no quiere participar de las trampas al solitario. Él no participa de eso. Dios es verdad, es amor, pero es verdad. Y en Él no hay mentira, y Él no te va a mentir. Y Él te va a decir lo que tú verdaderamente necesitas oír. Me dejaste a mí. Y todo lo que construiste es como esas cisternas rotas que no retienen agua. ¿Seguirás así? El Señor dice, porque hay algunos que ahora están, bueno, pero lo hecho está, ¿qué hago ahora? El Señor dice, aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amén. Como el hijo pródigo. La Biblia habla de la famosa palabra del hijo pródigo, que en un momento el hijo pródigo desistió de estar en la casa de su padre, dijo yo quiero lo mío, y se fue y se gastó todo el dinero, su herencia, todo. Y estaba ahí trabajando, él que tenía ganados y tenía tantas cosas, estaba trabajando cuidando cerdos, que era algo indigno para ellos, por una cuestión cultural, estaba trabajando cuidando los cerdos y él anhelaba comer la comida de los cerdos, o sea que los cerdos comían mejor que él. Hasta que en un momento reaccionó y dijo, iré a la casa de mi padre, pediré perdón. Y aunque me haga como uno de los jornaleros, aunque no me reciba como hijo, me hará como uno de los jornaleros y por lo menos tendré cobijo. Pero el padre todos los días salía al camino y miraba por el camino a ver si veía venir a su hijo. Todos los días, y cuando lo vio venir, mandó a hacer fiesta. Porque dijo, este es mi hijo, estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Ese es Dios. Ese es Dios que te ha confrontado con la realidad en esta vida, en esta mañana. Pero no para reprochártelo, sino para que reacciones. Como el hijo pródigo volvió a la casa del Padre, tú vuelvas a Dios en esta mañana.
porque te habías apartado, lo habías dejado, o porque nunca quisiste saber nada con Dios y estás aquí por otro tema. Bienvenido, pero aquí tienes una oportunidad de acercarte a Dios. Y el Señor dice, aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dios sabe hasta el más mínimo de nuestros secretos. Sin embargo, nos ama con amor eterno. Y quiero invitar a que cierren los ojos, por favor. Porque este es el momento en que tomes la correcta decisión. ¿Seguirás rechazando a Dios? ¿O le dirás, Dios, hoy me doy cuenta de la tontería de haberte dejado a ti, de haberte negado? Hoy me doy cuenta de la infructuosidad de mi vida. Y quieres pedirle perdón y decirle, Señor, vengo a humillarme delante de ti, te necesito. Si quieres hacer esto de corazón, mira, no porque otros lo hagan. Aquí no es para contentar a nadie, ni para hacer lo que otros hagan. Es para hacer lo que tú sientes de parte de Dios y que en verdad necesitas hacerlo. Y si necesitas esa reconciliación y esa búsqueda de Dios, de verdad, de corazón, quiero invitarte a que allí, con valentía, te pongas en pie. ¿Dónde estás? Señor, cuán necios somos cuando te dejamos, Señor. Cuánta necedad hay en el negarte. Sí, Señor. Cuánta necedad hay en haber elegido otras opciones, filosofías y tantas tonterías y dejarte a ti, fuente de agua viva. Pero hoy, Señor, estamos aquí para pedirte perdón. De todo corazón, Señor. Y que queremos, Señor, que nos tomes en tus manos. Queremos rendirnos ante ti y que nos tomes en tus manos, Señor. Y que nos ayudes a serte fieles, Señor. Que nos ayudes, Señor, a ser hombres y mujeres que te busquen de corazón. Señor, te pido por cada uno de estos hijos e hijas que perdones los pecados. Hay gente aquí que no sabe cómo salir de ciertas situaciones que se han metido. Señor, dales la sabiduría, dales la habilidad. Señor, ábreles puerta. A quienes tienen que tomar decisiones para poder seguirte. Decisiones difíciles, complicadas, pero tú estás con ellos para ayudarles, Señor. Pon tu mano poderosa, Dios mío. Sí, Señor. Hay gente que está recordando los buenos momentos de cuando te servían y se gozaban en tu presencia, pero que lo habían abandonado. Espíritu Santo, tócales ahora, restáurales, Padre. Restáurales. Tú eres el que sanas a los quebrantados de corazón y aquí hay corazones quebrantados, Señor. Sánalos, Padre. Y te doy gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, Dios de amor. Bendice a tu pueblo, bendice a este pueblo, Padre. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.